Génesis 1.28, la frecuencia de la familia hispana. Mis amados hermanos, muy buenos días, bienvenidos al tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, en verdad muy contentos y agradecidos con nuestro Padre Eterno por tantas bendiciones que recibimos diariamente a través de este corto pero sustancioso tiempo de estudio, reflexión y meditación en la palabra. Gracias a los hermanos que permanentemente nos acompañan, gracias por su fidelidad, gracias por enviarnos sus mensajes, gracias por compartir también la enseñanza. Los hermanos que están retransmitiendo a través de otros canales, no solamente en internet, sino a través de televisión o de radio, también para todos ustedes, muchísimas gracias. El tiempo que estamos desarrollando en el libro de Levíticos con un tema realmente importante, muy importante, porque seguramente hemos escuchado sobre el tema, de oídas lo hemos oído, pero tal vez nunca hemos entrado a estudiarlo. Así es que sé que para muchos es primera vez que vemos estos temas. Repito, voy despacio porque quiero que entendamos lo que estamos haciendo. Estamos ubicados en el libro de Vayikra, libro de Levítico, en el capítulo 25. Yahweh habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año de la tierra, por favor preste mucha atención a esta expresión, pero el 7º año de la tierra tendrá reposo, reposo para Yahweh. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que more contigo. En este proceso que estamos viendo, evaluamos en el principio, el día de ayer, cómo la semana, los 6 días de semana, día primero, día segundo, día hasta el día 6º, y el 7º día, el tiempo de Shabbat, es nuestro tiempo de reposo. De tal manera que asimismo el Señor ha considerado en el Levítico 25 que 6 años la tierra será cultivada, la tierra sembrada, la tierra cosechada, pero en el 7º año hay un tiempo de reposo. Esto es, en el tiempo de lo que vamos a llamar el año sabático. Muy importante. Este tiempo de reposo identifica cómo nuestro Padre Elohim es absolutamente claro respecto a la importancia de estos 6 días de trabajo y un día de reposo. 6 días que lo consideramos actividad normal, pero que definitivamente el tiempo de reposo está establecido. Ahora, de igual manera, Dios nos habla de 6,000 años de vida del hombre en la tierra y 1 milenio de reposo. El reposo, como vemos, es un tema de suma importancia para nuestro Padre Eterno. Descansar, tomar el tiempo de Shabbat, celebrar los Moadim. Recuerden que los Moadim, hablamos de las celebraciones de santas convocaciones de Levítico 23, que ya vimos la semana anterior. Estas fiestas del Eterno ahora nos permiten realmente avanzar a entender que así como el hombre entra en un tiempo de reposo, recordemos que el hombre es creación. Permítame hacer claridad al respecto. En los primeros capítulos o primeros versículos del capítulo 1 del libro de Génesis, Bereshit, nos habla de la creación y de la importancia de la creación por el poder de la palabra, el poder que declara, sea la luz, fue la luz. Y Dios vio que era bueno. Pero también dice la palabra que de lo que ya había creado, es decir, de la tierra y todo lo existente que ya había creado Dios, crear es hacer algo de lo que no existía, hacerlo. Es decir, no existía la tierra, no existía el universo, Dios lo crea. Dios existe porque Él es Dios. Dios crea todo lo que tenemos, todo lo que vemos, todo lo cuanto existe, dice la palabra en Colosenses, todo lo visible y todo lo invisible.
Esta expresión de todo lo visible y todo lo invisible es muy importante porque en el mundo espiritual aquí lo que no vemos está presente. Todas las cosas que vemos fueron hechas de las que no se veían. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Muy importante. Pero hay algo interesante. Al hombre lo forma, atención, lo forma, toma del polvo de la tierra y forma al hombre. Creó la tierra, es decir, creó la sustancia, creó la materia prima, la tierra. Usted sabe que la tierra tiene elementos, componentes como el hierro, el calcio, etcétera. Y cuando nosotros vemos que de ese polvo de la tierra forma al hombre, dice la palabra, Génesis 1:26, y lo forma a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Con qué propósito lo forma? Con el propósito de que el hombre ahora represente, exprese al Dios Todopoderoso. Es interesante, no puedo detenerme allí, ya eso lo vimos en el estudio de Bereshit. Usted puede ir a nuestro canal y allí encontrará estos primeros estudios, pero vemos cómo ahora lo que el Señor hace es que del hueso, dice la palabra, del hueso del varón, ahora forma a la mujer. Y es muy importante tener presente esto, porque a él lo forma del polvo de la tierra, pero a ella la forma del hueso. La parte dura, ¿verdad? Muy dura. Ok. Ahora el Señor nos dice, así como he creado a partir de la creación o la formación del hombre en el día 6, ahora en el día 7, justo al siguiente día, lo que hace es que el hombre es inmediatamente formado, inmediatamente pasa al día de reposo. Ahora, la tierra fue formada. Un año para nuestro Padre Eterno son como 1000 días. Perdón, un día como 1000 años. Un día como 1000 años. Entonces, 6000 días, 6 días, 6000 días, y viene el año séptimo, el año de reposo. Es muy importante que tengamos presente este año de reposo. ¿Por qué? Porque Dios también quiere, nuestro Padre Eterno Elohim quiere que la tierra también entre a un tiempo de reposo. Es decir, para que podamos comprender la importancia de la grandeza de lo que significa precisamente en toda esta enseñanza el reino milenial o el milenio de reposo, donde el Eterno por primera vez en el mundo reinará a través del Mesías con vara de hierro sobre toda la tierra. Ahora, hay una importancia especial en el propósito de lo que llamamos el año sabático. Ayer mencionamos que muchas personas han dicho o han expresado a través de los medios, vamos a tomar un año sabático. Y cuando usted ha escuchado, seguramente lo ha leído en los periódicos, en el mover de la iglesia, en los creyentes, que tal pastor o tal ministerio ha tomado un año sabático, pareciera ser que es como que tomamos un año de vacaciones. Como que tenemos un año de viaje, de itinerario por diferentes naciones en un tiempo de reposo. No es así. El año sabático, que es el año de reposo, es un año de reposo, pero es un año de meditación, es un año de entrar a la palabra, es un año de decirle, Padre, por favor, estamos dedicados exclusivamente al estudio de la palabra, a amar esta palabra, aprender esta palabra, vivir esta palabra. Revélanos ahora, dice Jeremías capítulo 33, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y para nosotros poder recibir esa revelación del Padre, esa iluminación del Todopoderoso, necesitamos tener no solamente nuestro tiempo de Shabbat, nuestro reposo semanal, sino que necesitamos con gran urgencia entrar a un tiempo de año sabático. Muy bien, en ese año sabático hay 3 elementos fundamentales que tienen que ver con esta actividad. Número 1, recordar a los hijos de Israel que la tierra no pertenece a ellos, sino que pertenece ¿a quién? A Hashem. Sí, libro de los Salmos en el capítulo 24 y en el verso 1. Si usted me acompaña un momento al libro de los Salmos, en el capítulo 24, verso 1, notaremos cuán importante es la palabra que nos dice que todo cuanto tenemos en la tierra pertenece exclusivamente a Él. Dígalo conmigo, todo fue creado por Él,
para Él y por Él. Libro de los Salmos en el capítulo 24. Por poco no lo encuentro. Estoy estrenando Biblia, una Biblia israelita, una nueva versión de Biblia israelita, ya con algunos principios en hebreo, etcétera. Entonces, como no tengo mi Biblia que me ha acompañado por tanto tiempo en este momento aquí disponible, es como que se me dificulta, ¿verdad? Eso creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Tefilín, libro de los Salmos, capítulo 24, en el verso 1 dice: de Yahweh es la tierra y todo lo que contiene, el mundo y los que la habitan, porque sobre los mares la fundó, sobre los ríos la estableció. ¿Quién puede subir al monte de Yahweh? ¿Quién puede quedarse en su lugar sagrado? El que tiene manos limpias y corazón puro, que no ha dedicado su vida a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Esta alcanzará bendición de parte de Yahweh, justicia de Elohim, libertador. Entonces, el primer propósito de un año sabático es que tengamos claridad absoluta de que la tierra físicamente no nos pertenece, que la tierra le pertenece única y exclusivamente. Salmo 24:1, de Yahweh es la tierra y todo lo que contiene. ¿Saben? Es muy típico en nuestros países, bueno, en las naciones en general, hablar de terratenientes. Cuando nosotros vinimos a esta ciudad donde residimos hoy, en los Estados Unidos, en la ciudad de Cherryville, es una ciudad pequeña, nosotros la hemos llamado ciudad pequeña con futuro grande. Es una ciudad muy country, muy de campo, si puede usar la expresión. No es una ciudad tan, pues obviamente tan avanzada como puede ser una ciudad metropolitana como Atlanta o New York o la misma ciudad de Charlotte, que es como nuestra ciudad principal aquí en este sector, en Carolina del Norte. Pero algo interesante encontré cuando vinimos por primera vez a este lugar y buscamos nuestro sitio de vivienda. Tuvimos la oportunidad de conocer a un hombre creyente americano y que su nombre, el nombre de él, su apellido Black, aparece escrito en muchas de las calles de la ciudad. El Coliseo Black, la calle Black, la escuela Black, y ese apellido, por donde quiera que íbamos, siempre aparece ese apellido. Cuando tuvimos la oportunidad de conocerle, compartir con él, un hombre extraordinario, fundamentado en la palabra, sabes, son creyentes de toda la vida, por generaciones, sus padres, sus abuelos. Lo que quiero mencionar es que este hombre es considerado uno de esos terratenientes. ¿Y qué son esos terratenientes? Sus familias, sus generaciones, él y sus generaciones por venir, son dueños de una muy extensa cantidad de tierras. De hecho, el lugar donde residimos hoy fue adquirido, Dios nos lo entregó haciendo una negociación con él. Asimismo, él construyó incluso la casa que ocupamos. Es decir, estamos hablando de un terrateniente. Y es muy típico, repito, en nuestras naciones, hablar de esos terratenientes. Yo recuerdo cuando visitaba las fincas de mis abuelos y yo les preguntaba, ¿y hasta dónde va la finca? ¿Hasta dónde es el lindero? Los límites de la finca. Y ellos no tenían lo que hoy vemos, las marcaciones, las cercas, los delineamientos, sino que ellos simplemente señalaban, como dice una frase popular, al infinito y más allá. Recuerdo mi abuelo decía, mira, hijo, la finca va, ves esa cima de esa montaña, todo ese borde de esa montaña avanza hasta allá, a ese otro extremo donde ves esa otra montaña, bajas en esa dirección hasta la orilla del río y por toda la orilla del río vas a continuar hasta el otro extremo. Y recuerdo que ellos hablaban de sus tierras, de sus pertenencias con tanto orgullo. Pero realmente todo eso, aunque sea título de hombres y aparezca notarizado en escrituras y demás, nosotros compramos un terreno, nos lo escrituran, está ante el notario y tenemos los documentos que acreditan que esa porción de tierra es nuestra, pagamos por ella, pero realmente la Biblia dice que el único dueño de todo cuanto existe, todo cuanto contiene y todo lo que es la tierra es nuestro Dios Padre eterno. Así es que, ¿por qué te ocupas de tener tantas tierras y querer tantas tierras si todo le pertenece
a Él. Número uno, entonces, reconocer que la tierra no le pertenece al hombre, la tierra le pertenece a Dios. Ahora, fue creada por Dios, ¿para qué? Para que el hombre disfrutara de ella, para que la labrara, para que la cuidara. En las enseñanzas que tenemos con nuestro hermano Rico Cortés, una de las enseñanzas nos dice cómo el hombre fue creado, lo que quiero mencionar, lo correcto es como el jardinero. Hay un jardín, el jardín del Edén. Edén significa disfrute. Todo cuanto existe, toda la creación, ¿saben? Cuando Dios forma al hombre, le entrega todo cuanto existe. Todo es tuyo. Eres tú el mayordomo, el administrador de todo cuanto existe. Tu ocupación es simplemente cuidar todo cuanto está al lado. Cuidar de las plantas, cuidar de toda la creación. Es decir, lo hace jardinero del jardín del Edén. Interesante. Punto número 2. El segundo propósito de un año sabático es obligar ¿a quién? Al agricultor a ejercer su fe y confiar en la providencia divina para su sustento. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan extraordinaria! Saben, como muchos de nosotros no somos agricultores ni practicamos el trabajo propio de la agricultura. Posiblemente muchos de ustedes lo hacen, gloria a Dios. Pero para quienes no lo hacemos, yo tengo anécdotas interesantes que he vivido en el transcurso de mi vida, recordando a un familiar en una zona de Colombia llamada Los Llanos Orientales. Recuerdo cómo este hermano, es un familiar, un primo, a quien amo profundamente. Yo disfrutaba viajar a esa zona de los Llanos Orientales. Me encanta la vida de los Llanos Orientales. Para quienes son de Colombia saben lo que estoy hablando. La música del llano, la cultura del llano, el montar a caballo, el disfrutar de esos paisajes, esa naturaleza maravillosa de los Llanos Orientales, sus ríos, su clima, etc. Es una región maravillosa y además una región muy también agrícola y ganadera. Y por supuesto muy productiva, muy próspera. Así es que recuerdo a mi primo viajar de regreso después de trabajar en una compañía en Bogotá, regresa hacia los Llanos Orientales, empieza a rentar terrenos y al rentar estos terrenos empieza un proceso de sembrar arroz. Sembrar arroz. Eso requiere, pues para quienes conocen, de mucha agua. Los sembradíos de arroz deben estar siempre rociados con mucha agua. Pero venía el tiempo del verano, venía ese tiempo de los climas tan difíciles, venía el tiempo del proceso del cuidado de todo cuanto se había sembrado, los fungicidas, proteger la siembra del arroz, de los insectos, de las pestes, etcétera. Y debían hacer continuamente fumigaciones aéreas con las avionetas, fumigar todos los terrenos, etcétera. Pero yo recuerdo esta historia porque vi a este hombre, después de ser un ejecutivo de una entidad financiera muy importante y ocupar una posición muy importante, con el paso de los años lo vi ahora en una finca, metido entre los ríos de agua, si puedo usar la expresión, enfrentando el clima, enfrentando todo el proceso típico de la agricultura, los regadíos, los asuntos económicos, los créditos, las compras de las semillas, el pago de los obreros, de los empleados, toda esta historia. ¿Pero por qué quiero significar todo esto? Porque pese a que se hizo tanto cuidado y se cumplió básicamente con todos los requisitos del control básico de fumigación, de irrigación, del cuidado permanente, para aquel tiempo el clima malsano no permitió la cosecha y ocasionó una gran pérdida. Y yo me preguntaba, wow, tanto esfuerzo, tanta labor, tanto sacrificio y tratando de hacer lo mejor posible. Y se perdió no solamente la cosecha, ahora vienen consigo los créditos a las entidades bancarias y todo este caos y todo este conflicto. Pero todo esto lo menciono con un solo propósito. ¿Qué Dios nos muestra a través de esta historia?
que cuando estamos en un proceso de trabajar como este trabajo de la agricultura, de sembrar, de cumplir con el requisito de la siembra, de cuidar la semilla, de protegerla de las pestes, de los climas, de cumplir adecuadamente los regadíos y todo lo demás, lo que debemos aprender en el año sabático es que definitivamente el agricultor, ante cualquier circunstancia externa del modo como se deba realizar el trabajo en sí, debe ante todo tener una confianza, una fe, yo puedo decir, usar la palabra aquí, una emuná de lo que es la providencia del cielo, definitivamente para el verdadero sustento nuestro. Es decir, aunque hacemos lo posible, repito, ante esta circunstancia, cuando la cosecha se perdió, pues la segunda parte de la historia fue una gran pérdida, pero también fue una gran experiencia. Y qué bueno cuando lo entendemos así. ¿Por qué? Porque probablemente esta tierra, cuando él tomó esos terrenos en calidad de rentas, posiblemente los terrenos habían sido utilizados año tras año, tras año, tras año, por otros agricultores que habían utilizado este terreno, digamos, de manera excesiva, pero los terrenos nunca habían tenido el tiempo sabático que la palabra en Levítico 25 nos está enseñando hoy. Qué importante, ¿por qué? Porque las personas que tienen experiencias en los campos, en los cultivos, saben que la tierra también requiere un tiempo de descanso. También requiere un tiempo de reposo. Cuanto más, si la tierra necesita reposo, cuanto más nosotros necesitamos pasar por ese tiempo maravilloso de Shabbat, de reposo. Número 2, el agricultor entonces ejerce una fe y confía en la provisión absoluta de parte de Dios, porque Él no nos desampara. Número 3, es muy importante en el año sabático dar tiempo a que el obrero, el agricultor, dedique ese tiempo ¿a qué? A descansar. Descansar aquí significa estudiar, meditar y reflexionar en la palabra. Por eso yo quiero invitarles, hermanos, ¿cuántos de ustedes hoy sienten poderosamente en su corazón entrar en ese proceso del año sabático? De hecho, estoy transmitiendo este mensaje y antes de llegar a Levítico 25, hace unos días hablaba justamente con mi esposa y le decía, ¿sabes? He estado considerando seriamente el que tengamos mi esposa y yo un tiempo de año sabático, de tal manera que nuestros hijos están absolutamente preparados, formados, establecidos, fundamentados en la palabra. Bueno, uno de nuestros hijos, nuestro segundo hijo, pastorea en una congregación acá mismo en la ciudad, pero nuestro hijo mayor, que muchos de ustedes lo conocen, Camilo Alfaro, a través de sus cápsulas de vida, seguro ustedes le conocen, es un hombre preparado y fundamentado totalmente en la palabra, y que sea él quien se encargue del ministerio, que sean ellos quienes se encarguen de la obra, no se va a dejar la obra de ninguna manera. Y nosotros entrar en un tiempo sabático, ¿por qué? Porque cuando empezamos a hacer el estudio de la Torá, como hemos venido haciendo estos estudios cada día, nos damos cuenta, y ustedes me escriben con frecuencia, pastor, ¿qué posibilidad tenemos de que el tiempo se pueda extender media hora más? Entonces decidimos acoger esa idea y hemos optado por hacer en este tiempo que estamos haciendo en la mañana, estudio bíblico devocional TV Maná, que es lo que usted está recibiendo en video. Y en las noches, a propósito, les invito para que me acompañen todas las noches, hora este de los Estados Unidos. Estamos transmitiendo estudio bíblico devocional radio y allí estamos 1 hora. Justamente para este tiempo, para este ciclo, hemos empezado estudio bíblico devocional radio con el estudio del libro de los Hebreos. Apasionante el libro de los Hebreos. Importante entender quiénes son los hebreos, de dónde vienen, cuál es su importancia. Y justamente esta semana, cómo es Dios tan maravilloso, yo me sorprendo de las cosas tan perfectas que Dios hace. Porque justamente entramos a Levítico 25 para hablar de lo que es el tiempo del año sabático, el tiempo de jubileo, que es el año 49 a 50, y estamos en el libro de los Hebreos precisamente esta semana desarrollando la importancia del año sabático. Y no fue mi plan de estudio hacerlo así,
pero en el orden que traigo con el libro de los Hebreos, justo el día lunes coincidimos con Levítico 25 y con Hebreos 4 para estudiar justamente el tema del año sabático. Es decir, que creo que Dios nos está hablando con absoluta claridad al respecto. Ahora, el libro de Levítico en el capítulo 25, que es el que hemos estado desarrollando, nos narra en el verso 8: contarás también 7 Shabbats de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 años y de 7 años 49 años. Las escrituras hablan de la importancia del séptimo día y del séptimo año. También hablan de un conteo de 7 semanas que corresponde a 49 días. Es decir, esto obedece entre las celebraciones de Pesat y la celebración de Shavuot, que es precisamente el tiempo que estamos desarrollando en este momento. Recordemos que apenas hace unos días cumplimos con la celebración de con la celebración de Pesá, e inmediatamente cumplimos con Pesá, dimos inicio al conteo de 50 días, que es el tiempo de Omer, para completar la siguiente celebración, según Levítico 23, que es el tiempo de Shavuot. Este tiempo para cada persona, para cada hombre, para cada creyente. Así que mientras este conteo de 49 años, entre un año de jubileo y otro año para el tiempo de llegar al Yobel, o al tiempo del 50 al 49, digo 49 porque en el año 50 celebramos el tiempo de jubileo. Ahora bien, el libro de Jeremías, en el capítulo 3 y en el verso 17, nos dice esta palabra: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahweh, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Yahweh en Jerusalén, y andarán más tras las durezas de su malvado corazón. Ni andarán más tras las durezas de su malvado corazón. En aquellos días irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Y Apocalipsis 24, verso 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en las frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Yeshua 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene la parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Yeshua, y reinarán con él 1000 años. Entonces, el reposo, el Shabbat, el reino milenial, son temas extremadamente importantes en la Torá para nuestro Padre Eterno, y Él nos los enseña puntualmente con detalle para que nosotros igual lo cumplamos, lo obedezcamos y entendamos su propósito. Vemos cómo Yahweh habla a Moisés en el monte Sinaí y le dice: es importante comenzar leyendo esta palabra. Dice Yahweh, habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen la idea, de hecho así es como nosotros lo hemos pensado, que el Sinaí, Yahweh dio a Moisés solamente los 10 mandamientos, y que por lo tanto estos 10 mandamientos que debemos observar, pues vemos que realmente la idea de los 10 mandamientos, comúnmente llamados la ley de Moisés, fueron enseñados por Moisés en el transcurso del viaje en el desierto. Todos los mandamientos, incluido claro estos 10 mandamientos escritos en piedra, son parte del mismo pacto que Yahweh ha hecho con su pueblo Israel. ¿Dónde encontramos todos esos mandamientos? Dígalo conmigo: en la Torá. ¿Qué es la Torá? Para quienes nos acompañan por primera vez: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, llamado Pentateuco en el griego, 5 libros en el hebreo, Torá. Esto es muy importante, lo repito siempre, ¿por qué? Porque es muy importante que tengamos claro este concepto. Así es que cuando hablamos de la Torá, Yahweh nos ordena, ¿qué nos ordena en este proceso aquí en Levítico? El tiempo Shemitah, el tiempo del reposo. Cada 7 años, al finalizar
6 años de trabajo de la tierra, en el año séptimo la tierra tiene que descansar. Y ordena el Yobel, que es el año de jubileo que se celebra cada 7 Shemitas. Entonces, cada 7 años, el tiempo de sabático, el año sabático, cada 7 años, 7 por 7, 49. En el año 49, cuando hemos cumplido con 7 años sabáticos, viene el año 50, y al año 50 lo llamamos el año de jubileo, o lo llamamos, perdónenme, lo dice la palabra, el año de jubileo, el tiempo Shemitah. La ordenanza entonces de dejar descansar la tierra por un año cada 7 años nos recuerda, en primer lugar, que el dueño de la tierra es nuestro Padre Celestial. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía. Estoy en Levítico 25:23. Porque la tierra es mía, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Nosotros, forasteros y extranjeros. Dice que la tierra no se venderá. ¿Por qué? Porque la tierra solamente le pertenece a Él. Así es que nadie conoce mejor su obra que ¿quién? Que por supuesto nuestro Padre, el Creador. Y Él determinó que la tierra, tanto como el hombre fue creado para el Shabbat y no el Shabbat. El Shabbat fue creado para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Por lo tanto, Dios sabe que tanto el hombre como la tierra necesitamos pasar por un tiempo de reposo, por un tiempo de descanso. Y qué importante, repito, cuando desconocemos quienes trabajan en las labores agrícolas, cómo ellos tienen claridad de la importancia del reposo de la tierra. ¿Qué representa aquí la tierra? Lo vimos la semana anterior. Para quienes están siguiendo Estudio Bíblico Devocional Radio, estuvimos hablando acerca de la buena tierra y entendemos que la buena tierra es Yeshua, el Mesías. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos el tema durante toda la semana, hablando del año de Shemitah, hablando del tiempo del jubileo. Saludos para todos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, bendiciones, muy buen día.